Es Navidad y vamos a hablar de eso, de la natividad, del nacimiento del que sería el Salvador por autonomasia. Nadie más murió y resucitó para dar salvación. Ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda. Ninguno igual a Jesucristo. Y hay algo muy importante a este respecto, y es que ningún otro cumple tampoco las profecías que se cumplen con Jesús, que se calcula que hay 300 profecías que se cumplen en él y varias vamos a tratarlas que son con respecto a su nacimiento, a su primera venida. Pero antes quería comentaros algo que por la ley de probabilidades que se usa en diferentes campos para saber la posibilidad que hay de que ocurra algo, hay un señor Stone que hizo un estudio y él pone, por ejemplo, ¿qué probabilidades hay de que te golpee un rayo? Pues hay una entre 700.000. ¿De que un meteorito aterrice en tu casa? Pues una entre 180 millones de millones. De que muramos, pues una de una, esto es sí o sí. Entonces, con esa misma ley, si lo aplicamos a solo 8 de las, ya digo, 300 profecías que se cumplieron con Jesús, pues había una probabilidad entre un 1 seguido de 28 ceros. Esto nos habla de lo improbable que es que todas, o en este caso 8, se cumplieran por casualidad. Y por tanto también nos habla de que creer en Jesús tiene sentido y en cierta medida lógica. Para hablar de esto, de profecías, tenemos que referirnos continuamente a la Biblia, que es nuestra fuente. Y no voy a tratar aquí de la veracidad de la Biblia, que se tardaría mucho, y también pues porque tengo otro vídeo, un breve vídeo que trato ese tema. Y la paso a primera profecía, y es la que se refiere a que nacería en Belén, que era una aldea pequeña, se puede decir que insignificante, y en la que no vivían José y María, porque ellos vivían en Nazaret, pero tuvieron que viajar para empadronarse por orden del rey, y esto lo dice Miqueas, cientos de años antes, en el capítulo 5, versículos 2, que abro comillas. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Salvador de Israel, Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto se cumple y es reflejado en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, que relata: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todos fuesen empadronados, y José subió de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con su mujer, María, desposada con él, la cual estaba encinta. Cierro paréntesis. O sea, la profecía se hizo 700 años en el Antiguo Testamento y luego lo leemos en los Evangelios en el Nuevo Testamento. La siguiente, la que nacería de una virgen. Esto lo dice en Isaías, escrito también 700 años antes de Cristo, en el 7:14, y leemos: por tanto el Señor les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y esto lo hemos cumplido, bueno, pues igual en el Evangelio de Juan, pero también en Mateo 1:18, que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que se uniera halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Aquí hay varias cosas que decir. María era una jovencita que se había desposado con José, pero todavía no se habían unido o tenido relaciones sexuales. Por tanto, cuando José se enteró de que estaba embarazada, quiso dejarla secretamente para no avergonzarla. Pero fue avisado por Dios de que lo que había en el vientre de María era del Espíritu Santo. Y después de nacer Jesús, se entiende
que cohabitaron como un matrimonio normal, pues la Biblia habla de los hermanos y las hermanas de Jesús. Y bueno, la última dice que sería rechazada por el mundo y por su pueblo. Volvemos a Isaías 53. En este capítulo hay muchas profecías. Y dice, abro comillas, ¿quién ha creído nuestro anuncio? En el verso 3 dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Y su cumplimiento lo hallamos pues en la vida de Jesús, en su biografía, que en el Evangelio de Juan lo expresa así. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, o sea, todos nosotros. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso se refiere a los judíos. Pero aquí hay que hacer una pausa. Y este pero es importante porque dice, pero a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto nos habla de un nacimiento espiritual que se realiza al creer en Jesucristo como el Salvador, el perdonador de nuestros pecados, con su sacrificio. Él tenía claro para qué había nacido, para morir por todo el mundo, pero solo los que creen en Él obtienen la salvación. Esto es la vida eterna con Dios para siempre, donde no hay dolor. Hemos considerado 3 de las 300 profecías que se considera que se cumplieron. No sé tú, pero para mí tienen valor. Debemos analizar sin perjuicios. Y lo más importante es lo que significa para cada uno de nosotros. Para mí tiene sentido creer aquel que cumple lo que dice es poderoso. No lo podemos o no debemos rechazarlo sin más. Está admitido por la historia, yo diría la mayoría de los historiadores, y los que no lo hacen tienen un verdadero problema para demostrar que no ha sido realidad, lo del nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Jesús. Esto tiene que significar algo para nosotros, se trata de vida o muerte. Acuérdate de lo que, si lo recibes y que crees en Él, pues vas a pasar a ser hecho hijo de Dios, vas a ser hijo de Dios. Porque, a ver, todos somos criaturas de Dios, pero solo son hijos de Dios los que aceptan a Jesús y creen en Él como su Salvador. Entonces, yo diría que te animaría a considerarlo y ver si tiene sentido para ti esta historia de la Navidad. Bonita, pero con mucho significado y muy profunda. Y bueno, ya me despido a ti. Hasta la próxima, nos encontraremos si Dios quiere, si quieres, en el próximo año con un nuevo vídeo. Que Dios te bendiga, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres.